Bueno, buenas tardes a todos y todas. Le agradezco a María Elena la invitación, pues, y a la Universidad de Nariño, pues, por traerme hoy en estas cátedras que están dictando en torno, pues, al bicentenario y en torno a la exposición a la que iremos después de esta charla. Hace unos meses que María Elena me llamó y me pidió como el título de la conferencia, yo pues dije Movimientos Indígenas y Construcción de Nación. La verdad no tenía la bola de cristal que iba a saber que en 2 meses iba a estar este contexto pues tan caldeado en el Cauca, pero también aquí en Nariño y en otras partes de Colombia. Dicho eso, tengo que aclarar que la presentación no va a ser sobre la minga actual, sino pretendo hacer, con la humildad del caso, un contexto histórico para mostrar que la minga y en general las luchas indígenas no arrancan ayer, ni antes de ayer, ni estrictamente hace 20 años, como dicen también ellos, con justa razón, sino se remontan también, como me decían quienes me antecedieron, a incluso periodos coloniales. Comienzo con una cita de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca de 2014. Dice textualmente: desde 1492, las fechas son claves, comienzo nuevamente para la grabación. Desde 1492, la violencia se agudiza en los territorios de América Latina. Hoy, eso está firmado en 2014, 522 años después, la violencia es peor. ¿Por qué todavía prevalece la idea de que la llegada de los descubridores de América trajo conocimientos para nuestros pueblos? ¿Por qué permanecen aún hasta nuestros días las dañinas ideas de que los pueblos indígenas que existían antes de 1492 eran brutos? Muchos todavía nos llaman salvajes de forma peyorativa. Cierra pues por ahora la comida. Con esta cita quiero mostrar que el proceso, dijéramos, de dominación, de exclusión, de avasallamiento de los pueblos indígenas arranca con el hecho famoso del descubrimiento, de la llegada de los europeos a América, y de alguna forma ha continuado. Pero me parece muy interesante cómo esa cita de los cabildos, del Consejo de la Asociación de Cabildos de la ASIN, muestra cómo no es solamente una violencia física, es una violencia simbólica, epistémica. Y de eso vamos a trabajar. No les falta razón a los indígenas del norte del Cauca en la denuncia no solo del empeoramiento de la violencia, sino de la persistencia de otras formas de violencia simbólica contra ellos. Pero la declaración también muestra la larga memoria que poseen en su histórica resistencia a la dominación. Tales son los temas que abordaremos en esta presentación, que gira en torno a la memoria indígena, especialmente en 2 regiones, el Cauca, en el suroccidente del país, y en la Guajira, en el extremo norte, colindante con Venezuela. Ese es el telón de fondo de estas reflexiones sobre los movimientos indígenas y la construcción de la nación colombiana, de mucha actualidad, incluso en la minga que actualmente se libra. Les pediría a las personas que están atrás que si se van a integrar, entren, o si no, porque es que nos hacen un poco de ruido. Les parece que ni se integran ni se desintegran. Bueno, como lo hemos señalado en otra parte, las memorias indígenas son disidentes o subalternas ante la memoria histórica de la mayoría de la población colombiana. Se apoyan en una experiencia vivida
pero se transmiten por generaciones. Si bien son más visibles las memorias cortas de lo que se ha vivido en tiempos recientes, continuamente se remontan a lo que la intelectual boliviana Silvia Rivera llama la memoria larga, de la conquista y el colonialismo español hasta el capitalismo y el republicanismo. Y definitivamente tienen una profunda dimensión política para afirmar o deslegitimar los poderes del presente. Metáforas como el pasado, los antiguos, va adelante y el futuro, los jóvenes, va atrás, aparecen frecuentemente en los textos de los Misak. La reconstrucción del pasado está al servicio de la lucha presente y por eso está adelante. Metafóricamente la conciben como recorrer los senderos de nuestros mayores, depositarios de la memoria oral, y volver a transitar los caminos de quienes ya han hecho la memoria en el gran territorio ancestral. Esta es una cita textual de los Misak. En pocas palabras, el pasado sirve para actuar y modificar el presente. Por eso está adelante, el pasado está adelante, los mayores están adelante en ese caminar de los territorios. Por su parte, los NASA afirman que, comillas, la historia no es solamente lo que ya sucedió, sino también lo que está pasando hoy. Es un sentido muy profundo de la articulación entre pasado, presente y de alguna manera proyección futura. Algo similar dicen los guayú en La Guajira, comillas, quienes tenemos la misión de reivindicar a nuestros muertos, no descansaremos hasta que ellos puedan emprender tranquilamente el viaje a Jepira, el lugar sagrado guayú. Ellos están con nosotros orientando este proceso y son ellos mismos quienes nos dan la fuerza y dirigen nuestros pasos. Esa memoria de resistencia, cierra comillas, esta memoria de resistencia que revive también sus derrotas, pero sus logros, aporta mucho a las comunidades indígenas y en general a las comunidades sociales en la construcción de su identidad y les permite sobrevivir a las oleadas de violencia a las que son sometidos. En efecto, los indígenas colombianos poseen una larga memoria de resistencia a la violencia y a diversas formas de opresión. Permanentemente ellos hacen referencia a la larga lucha contra los colonialismos viejos y nuevos. Por eso continuamente exclaman, comillas, la lucha es larga, comenzó hace siglos y no termina, cierra comillas. Incluso acuden a una lectura historiográfica para entender los conflictos actuales. Por ejemplo, en una cartilla educativa del CRIC de 1983, se establece que si el robo continuado de las tierras, que el robo continuado de las tierras sigue siendo llamado conquista, o el pago velado o abierto del terraje, del que hablaremos más adelante, se considera la colonia. Es decir, cómo definen desde el hoy el pasado. En 1927, en un memorial suscrito por 14.000 mujeres seguidoras de Manuel Quintín Lame, refiriéndose a la llegada de los europeos a América, se dice que desde ese momento han transcurrido, 435 años de oscuridad, engaño e ignorancia, por parte de, comillas, una civilización de explotadores, calumniadores, usureros y ladrones, quienes han desterrado de los bosques, las llanuras y las selvas a nuestros primogénitos padres, hermanos, hijos y esposos. Los han alcoholizado para poderles despojar de sus hogares, cultivos y tierras. Cierra comillas. El mismo Quintín Lame ratificaría esa memoria, que llamamos larga, años después, al decir que quienes llegaron en 1492 eran rateros, vinieron a matar y a asesinar a todos los reyes indígenas. Y sus herederos han continuado con esos despojos. Para los indígenas, la ruptura con España y la creación de una nación independiente no alteró fundamentalmente la situación que vivían,
desde el arribo de los europeos. Situación caracterizada por el despojo de las tierras, formas coactivas de trabajo, la ruptura de las comunidades y el desconocimiento de su cultura y de sus autoridades. Así, por ejemplo, se atribuyen a Quintín Lame estas palabras en la toma pacífica de Paniquitá a mediados de 1914. Decía, supuestamente, según un cronista, un historiador, Lame lo siguiente: la independencia que nos dio Bolívar fue un engaño. Bolívar peleó con los indios y les ofreció que les devolvería las tierras que les habían quitado los españoles. ¿Pero qué pasó? Que Bolívar mintió y no les devolvió las tierras, sino que las dejó en manos de otros conquistadores blancos pagando el terraje. No hay que pagar terraje. Esta tierra es de nosotros, cierra comillas. Esto decía Quintín Lame en 1914. El engaño de los nuevos conquistadores criollos de los que hablara Quintín Lame se percibe claramente en el juego jurídico con el que, primero, Bolívar les devolvió la tierra comunal, pero tiempo después se buscó la extinción de los resguardos, ya que estaban ya bien debilitados desde finales del periodo colonial. Así, el decreto del 5 de julio de 1820, expedido por Simón Bolívar, consagraba en su artículo primero lo siguiente: se devolverán a los naturales como propietarios legítimos todas las tierras que formaban los resguardos según títulos, cualquiera que sea el que aleguen para poseerlas los actuales tenedores. Esto, cierra comillas, esto parece también un decreto reciente de la restitución de tierras. Como se dan cuenta, pues la historia no es que sea cíclica, pero tiende a repetirse desafortunadamente cada vez peor. Un año después, de 1821, con la ley 11 de octubre, se ordena la repartición de los resguardos en pleno dominio de los indígenas. En 1828, el mismo Libertador revocó la inicial medida de declarar libres a los indígenas del tributo y volvió a la repartición individual de tierras de los resguardos. No entro en más detalles, es una historia que ustedes conocen. Por esto no es extraño que en la gesta de independencia los indígenas en general no hayan adherido con un gran fervor a la causa patriota, y hasta hubo casos en que se alinearon con el bando realista o clerical para protegerse de la voracidad de las nacientes élites criollas, como es el caso famoso aquí en Nariño del cacique Agustín Agualongo. En una nación que los excluía y los trataba de salvajes, los indígenas colombianos siguieron alimentando sus memorias de resistencia, tratándose de mantener al margen en las guerras civiles del siglo XIX. O, cuando les tocaba y era necesario, se aliaban pragmáticamente con quien más garantías les ofreciera. En el fondo, había un choque entre el ideal individualista, liberal, de las nacientes élites criollas y el aferrarse a la tradición comunitaria de las comunidades, de los grupos indígenas. Esa es una tensión que hasta el presente se mantiene. Y es que sobre las comunidades, en el caso del Cauca, pesaba mucho no solo la pérdida de sus tierras, sino la imposición del terraje, una forma de arrendamiento en la que al indígena se le permitía acceso a un pedazo de tierra en la hacienda a cambio de trabajo obligatorio en ella. En su autobiografía, Lorenzo Muelas recuerda el terraje asociado con hambre y pobreza, lo que era acompañado del gran dolor con que miraban los guambianos, en ese momento así se llamaban, o los misac, sus tierras despojadas. Algo similar aflora en los recuerdos de los mayores Nasa, o antiguos paeses, con variación en cuanto a los días del pago del terraje, entre 2 y 6 días al mes, mientras la herramienta corría por cuenta del terrajero. En los lotes que le cedían los terratenientes no se les permitían cultivos permanentes, especialmente de café o caña de azúcar. Cuando no pagaban el terraje, eran castigados con garrote o eran expulsados de las haciendas. Y para complementar, los obligaban a votar
por el partido del hacendado. Los mismos mayores NASA afirman que la llegada de los colonos blancos empeoró la situación, pues aprovechándose de los indígenas, a quienes emborrachaban o amenazaban, se apoderaron de sus tierras con la connivencia de las autoridades locales. Pero los indígenas caucanos, y en general del país, no solo guardan memoria de la dominación y la concomitante violencia física en su contra, sino también de su resistencia, que por momentos fue directa, recurriendo a las precarias armas de las que disponían, pero en general transcurrió por caminos pacíficos, presionando una legislación a su favor. En cuanto a la respuesta defensiva, se recuerdan hechos bien conocidos como los de la Gaitana, en la época de la conquista, o la fiera resistencia que ofrecieron los NASA junto con pueblos como los Pijados a los conquistadores. Hay otros que hasta ahora están saliendo a flote, como por ejemplo el ajusticiamiento por parte de 2 terrajeros Misac de un terrateniente abusador a comienzos del siglo XX en la hacienda Santiago, en Silvia, Cauca. Pero por lo común la resistencia fue desarmada, aunque nunca pasiva. Así aflora la memoria, por ejemplo, del cacique Juan Tama, en los inicios del siglo XVIII, quien negoció con la corona la conformación de territorialidades autónomas, los cacicazgos. Hay hechos menos conocidos y sin protagonismo visible, como la secular negativa de los Misac a someterse a políticas de poblamiento colonial y republicano, es decir, no dejarse reducir o no dejarse encerrar, a veces en resguardos y sobre todo en pueblos de indios. En el caso Guayú, en La Guajira, también es conocida su oposición a esas políticas de poblamiento y de sometimiento, porque los Guayú insisten en mantener sus formas polirresidenciales de habitar el actual territorio de La Guajira. Pues mucho se ha dicho que los Guayú son nómadas, que no tienen residencia fija. Bueno, algunos antropólogos los definen más bien como poliresidenciales, varios lugares. Tanto ocurre, fue difícil someterlos, que no se puede hablar realmente de la implantación del Estado español o republicano en la región, que por demás va a ser un lugar muy propicio para el comercio legal e ilegal. En efecto, resultado de escaramuzas y por momentos de abierta confrontación armada, como ocurrió entre 1768 y 1775, la península nunca pudo ser totalmente sometida al Imperio español. Las fuerzas republicanas lograrán derrotar los clanes Guayú en nuevas confrontaciones abiertas a mediados del siglo XIX, pero nunca va a poder decirse que, incluso hasta el presente, que el Estado, en este caso republicano colombiano, tenga control territorial allí. Este territorio sí comenzará a afectarse con la colonización de campesinos blancos y de terratenientes emprendida desde la Sierra Nevada de Santa Marta, Valledupar, el río Ranchería, que va poblando la región y desplazando a los indígenas como también a los afroguajiros, que los llaman también oscos. Estas derrotas indígenas fueron apuntaladas por las nuevas misiones capuchinas que se establecen a finales del siglo XIX en territorio de La Guajira, como también aquí cerca en Putumayo. Aunque los Guayú y otro grupo que se llamó los Cocina, grupo que prácticamente desapareció en el siglo XIX, intentaban resistir e incluso a veces organizan verdaderos levantamientos armados de clanes para defender la explotación de sal, de Manaure o el negocio de las perlas, terminan derrotados y cada vez están más arrinconados en sus rancherías, algunas convertidas en resguardos hoy para sobrevivir, especialmente en el sur de La Guajira. La explotación del carbón modificará este panorama, como veremos luego.
acercándonos ya más al presente, para tiempos más recientes es crucial la apelación a la Ley 89 de 1890, que si bien no es un resultado inmediato de las luchas, más bien responde a la lógica conservadora en el poder en ese momento de civilizar a los salvajes y preservar la población nativa en donde supuestamente ya estaban civilizados. Esta ley protegía a los indígenas manteniendo las tierras comunales de los resguardos y ratificando a los cabildos como autoridades propias de esas comunidades. Claro que hubo sectores de las élites que se preocuparon por tratar de integrar más a los indígenas de las fronteras. Uno de ellos fue Rafael Uribe, quien en 1907 publicó un famoso ensayo conocido como Reducción de Salvajes, que es una pieza clave del pensamiento liberal sobre el mundo indígena, ya que se ubica en una perspectiva menos paternalista, pero más acorde con el ideario empresarial del naciente capitalismo colombiano. La idea de Uribe, claro, Rafael Uribe, era establecer unas colonias, llevar población blanca, me imagino que paisa sobre todo, a regiones por colonizar, unos 10, 12 colonias, familias pues, católicas, bien constituidas, heterosexuales, por supuesto, etcétera, un curita y un maestro, y con ellos ir formando sobre todo a los niños indígenas para irlos integrando a la nación. Ese pues era el planteamiento, por ejemplo, de Uribe en su momento.